nombre es Evelyn Aguirre y el día de hoy estaré impartiendo el tema estructura de textos líricos. Esta vez pues nos toca la estructura de los textos líricos. Como les decía anteriormente en otros videos, más que todo nos enfocamos en estos temas, en la estructura, ¿verdad? En cómo se formula para que podamos aprender a formular diferentes tipos de textos, ¿verdad? Pero antes queremos saber qué es un texto lírico. Acá dice, los textos líricos son parecidos a los textos poéticos, ¿verdad? Porque más que todo estos quieren mostrar sentimientos, ¿verdad? Y emociones sobre una persona. Y como les dice que los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista del sujeto, o sea, desde el punto de vista de la persona, ¿verdad? Quien está escribiendo el texto. El sujeto poeta, ¿verdad? También podemos llamarle autor de ese texto. Expresa sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Como les digo, es similar a los textos poéticos, ¿verdad? Porque por medio de un poema, un poeta o un autor puede expresar esos sentimientos, ¿verdad? También dice que se trata sobre un texto que quiere comunicar emociones y ofrecer una reflexión profunda y personal. La mayoría de autores cuando escribe un texto, cuando escribe un libro, cuando escribe un poema, más que todo lo hacen en base a sus emociones, en base a lo que sienten, en lo que piensan, o en base a un suceso que anteriormente sucedió en sus vidas y para ellos dejó una marca, ¿verdad? Ya sea buena o mala, dejó una marca. Entonces, en base a ese suceso se expresan, ¿verdad? Ya sea si se expresan de miedo, y si esa expresión es de sentimiento de amor, si esa expresión es de sentimiento de alegría, ¿verdad? De emociones, no, así que las emociones en un texto varían, y esto es a lo que se basan los textos líricos, ¿verdad? A expresar emociones, es similar a un texto poético, ya que ambos quieren expresar las emociones del autor. Así como en la estructura de los textos líricos, al igual que las anteriores clases, son tres, ¿verdad? Tres formas o tres pasos a seguir para poder estructurar o formular un texto lírico. El primero es el verso. Si no estoy mal, uno de los primeros videos que realicé fue sobre los textos poéticos y les explicaba y les daba un ejemplo sobre un poema, ¿verdad? Escribí un poema y ahí estaba lo que era un verso, una estrofa, la rima, ¿verdad? Entonces, pero les voy a volver a explicar para que me entiendan un poquito que es similar, ¿verdad? Que dice que el verso es el conjunto de palabras que unen siguiendo el ritmo o la misma medida. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos, por ejemplo, una oración en un poema, ¿verdad? Como el girasol brilla cada vez bajo el sol. Pues esa oración le podemos decir que es un verso, esa oración completa. Si decimos otra oración más, siempre referida al girasol, el girasol amarillo y naranja son colores cálidos, ¿verdad? Entonces esa segunda oración también es un verso. Entonces ahí irían dos versos. Y más que todo, un verso está compuesto más que todo de cuatro. Cada verso tiene una línea, le podemos decir, o sea, una oración, ¿verdad? Entonces ese conjunto de palabras es un verso. Si tuviera cuatro oraciones o cuatro líneas, como le queramos llamar, serían cuatro versos, ¿ok? Entonces esa sería la primera forma o la primera parte para empezar a estructurar nuestro texto lírico. La segunda es la estrofa. La estrofa, yo también les explicaba que era la estrofa, y este dice que es el conjunto de los versos que se unen en un mismo párrafo. Entonces esto quiere decir que
ese conjunto, esas oraciones, ¿verdad? Que les di como ejemplo. Yo solo les di dos ejemplos de dos oraciones, ¿verdad? Entonces esas dos oraciones van formulando una estrofa. Pero más que todo una estrofa está formulada por 4 líneas o 4 versos o 4 oraciones, ¿verdad? Como queramos llamar. Pueden tener más líneas, pero lo general es tener 4 versos, ¿verdad? Entonces a ese conjunto de versos se le llama estrofa, ¿verdad? Donde nosotros empezamos a tener ya un más amplio conocimiento o a empezar a desarrollar más un poema, ¿verdad? Darle más sentido, ¿verdad? Conforme a la rima, conforme a sus fonemas, ¿verdad? Diferentes características o aspectos que tiene para formular ese poema. Entonces les digo, la estrofa es la segunda forma o el segundo paso para estructurar el texto lírico. También está el poema, que sería el último. El poema es la tercera forma para formular el texto. Y el poema dice que es el conjunto de todas las estrofas que nos encontramos en el texto lírico. ¿Qué quiere decir esto? Así como yo les daba un ejemplo, les decía, ¿verdad? Que ese conjunto de versos formaba esa estrofa. Y esa estrofa tenía 4 versos, ¿verdad? O sea, 4 líneas o 4 oraciones. Entonces, si la primera estrofa tenía 4 versos, podíamos hacer otra estrofa de otros 4 versos y otra estrofa de 4 versos. Entonces quería decir ahí que tiene 3 estrofas, y esas 3 estrofas forman el poema. Es donde ya se explica, ya se dio a conocer qué era lo que el autor quería dar a conocer, ¿verdad? Ahí podemos nosotros, si entendemos lo que el autor quiso escribir ahí, vamos a sentir las emociones que el autor puso en ese texto, en ese poema, en esa historia, ¿verdad? Podemos sentir, ¿verdad? Si su emoción fue de alegría o de tristeza. Ahí depende de cómo nosotros lo queramos leer. Hay muchos poemas y nosotros sabemos, conocemos muchas veces cuando estábamos presenciales, pues a veces declamábamos poemas. Entonces conocemos qué es un poema, cuál era el verso, la estrofa y el poema, ¿verdad? Cuál era la formulación de ese poema. También están los tipos de textos líricos. Como todo tipo de texto, también tiene sus tipos, ¿verdad? Así como el texto lírico no es la excepción de que no tenga tipos. Como les hablaba en otros videos, yo solo les doy algunos ejemplos para que puedan entender, ¿verdad? Y acá les voy a dar nada más 3 ejemplos de los textos líricos. El primero es el poema que les acaba de explicar, que era el conjunto de estrofas, ¿verdad? Es donde empezamos, porque aquí se habla de literatura, ¿verdad? Sabemos que hay muchas palabras que en texto nosotros no lo entendemos, pero tienen un significado por el autor, ¿verdad? Si nosotros buscamos esas palabras que no entendemos, tienen un significado más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces el poema es eso, ¿verdad? Lo habitual es que el poema esté en verso, tenga una estrofa, tenga rima, ¿verdad? Para que sea un poema, ¿verdad? Que también comunica sus sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Que el autor quiso depositar en esa escritura. También están los himnos, que también son un tipo de texto lírico. Dice que los himnos pues es un canto o texto lírico que se expresa sentimientos positivos de alegría y de celebración. Todos los países en el mundo tienen un himno, ¿cómo se dice? Nacional. Ese himno está escrito como literatura, va lírico. ¿Por qué? Porque es algo habla sobre emociones del país, habla sobre los sucesos que sucedieron sobre ese país, ¿verdad? Lo que pasó, lo que sucedió. El autor que escribió los diferentes himnos puso sentimientos, emociones y sus pensamientos para poder escribir ese himno. Cada himno pues tiene diferentes
finalidades o diferentes formas en las que se escribió, pero estos himnos, como les digo, más que todo de alegría y celebración, nuestros himnos son para representar nuestro país. Y por último está una canción que también es un tipo de texto lírico, ya que también expresa emociones, sentimientos, y eso la mayoría de nosotros lo sentimos y lo conocemos, ya que la canción pues es una composición musical para la voz humana, con letras y comúnmente acompañada por instrumentos musicales, eso lo sabemos. Y sabemos que el autor, el cantante que escribió la canción, lo hizo, como les decía, ya sea por algo que le sucedió y que marcó su vida, o porque simplemente la quiso escribir, pero siempre depositó emociones en esa canción, siempre escribió emociones, y más bien también van acompañados de instrumentos musicales para tener una mejor sintonía. Entonces esto es lo de la estructura de los textos líricos, esto fue cómo se estructura y sus tipos.